Multímetros. Multímetro digital de gancho modelo 266. Características. Máximo 750 volts de corriente alterna. Máximo 1000 volts de corriente directa. Máximo 1000 amperes de corriente alterna. Resistencia máxima 20 kΩ. Usa una batería tipo C de 9 volts de corriente directa. Medición: voltaje de corriente directa, voltaje de corriente alterna, amperaje o corriente, resistencia y continuidad. Aplicación: refrigeración, aire acondicionado e instalaciones eléctricas. Multímetro digital de gancho con sensor de temperatura, modelo 266C. Características: máximo 750 volts de corriente alterna, máximo 1000 volts de corriente directa, máximo 1000 amperes de corriente alterna, resistencia máxima 20 kΩ. Mide temperatura, máximo 750 grados centígrados. Usa una batería tipo C de 9 volts de corriente directa. Medición: voltaje de corriente directa, voltaje de corriente alterna, amperaje o corriente, resistencia, continuidad y temperatura. Aplicación: refrigeración, aire acondicionado e instalaciones eléctricas. Multímetro digital de gancho modelo IF2047. Características: máximo 600 volts de corriente alterna, máximo 600 volts de corriente directa, máximo 1000 amperes de corriente alterna, resistencia máxima 40 MΩ, capacitancia de 40 nanofarads a 40 microfarads, frecuencia de 10 Hz a 40 kHz. Usa dos baterías AA de 1.5 volts de corriente directa. Medición: voltaje de corriente directa, voltaje de corriente alterna, amperaje o corriente, resistencia, continuidad, capacitancia y frecuencia. Aplicación: refrigeración, aire acondicionado, instalaciones eléctricas y electrónicas. Multímetro análogo de gancho, modelo IF800. Características: escalas de 150 volts, 300 volts, 600 volts de corriente alterna, escalas de 6 amperes, 15 amperes, 150 amperes, 300 amperes de corriente alterna, resistencia máxima 5 kΩ, diámetro máximo del conductor 53 mm. Usa una batería AA de 1.5 volts de corriente directa. Medición: voltaje de corriente alterna, amperaje y resistencia. Aplicación: refrigeración, aire acondicionado e instalaciones eléctricas. Multímetro digital de gancho con medidor de capacitancia, modelo IF89. Características: 40 volts a 500 volts de corriente directa, 4 volts a 500 volts de corriente alterna, 40 amperes a 600 amperes de corriente alterna, resistencia máxima de 40 MΩ, capacitancia 40 nanofarads a 100 microfarads, frecuencia de 10 Hz a 40 kHz. Usa dos baterías AAA de 1.5 volts de corriente directa. Medición: voltaje de corriente directa, voltaje de corriente alterna, amperaje o corriente, resistencia, continuidad, capacitancia y frecuencia. Aplicación: refrigeración, aire acondicionado, instalaciones eléctricas y electrónicas. Medidor de capacitancia, modelo IF7115. Características: capacitancia 0.1 picofarads a 20.000 microfarads. Usa una batería tipo C de 9 volts de corriente directa. Medición: capacitancia. Aplicación: refrigeración, aire acondicionado e instalaciones eléctricas. Multímetro digital de gancho modelo IF2047. Mediremos voltaje de corriente alterna, voltaje de corriente directa, corriente alterna, resistencia, capacitancia. Paso 1. Hacer conexión de terminales. Paso 2. Hacer medición.
Multímetro digital de gancho con medidor de capacitancia, modelo IF89. Frecuencia, capacitancia, resistencia, corriente alterna, voltaje de corriente alterna, voltaje de corriente directa. Paso 1. Hacer conexión de terminales. Paso 2. Hacer medición. Medidor de capacitancia, modelo IF7115. Paso 1. Hacer conexión de terminales. Paso 2. Hacer medición.